Buenas tardes. Yo logré ver más coincidencias que con Ney. Veo como coincidencia que como IDTech, nuestra empresa se está proponiendo crear las cosas. No hay nada más seguro que lo que tú haces con tus propias manos. Por eso me gustó la afirmación de mientras yo esté, se van a hacer con las manos los pararrayos. Incluso otra coincidencia más. Yo también soy ingeniero en tele. A lo mejor la búsqueda del perfeccionismo ese se comparte independientemente de la nacionalidad. Bueno, como estaba comentando la conductora, el título es Aplicación para evaluación de riesgos en estructuras por la acción de las descargas atmosféricas a tierra. Parece muy rebuscado el título, les aseguro que yo traté de reducirlo, pero si le quitas alguna palabra puede perder el contexto y está muy acotado. ¿Por qué está muy acotado? Porque pretende capturar la esencia de una norma internacional, o sea, que tratamos de respetarla. ¿Qué es lo que he sentido yo que se repite mucho en todas las intervenciones que me han precedido? Todas excelentes. Riesgo. Siempre tenemos esa palabra como algo que está como un mensaje subliminal a lo largo de todas las exposiciones. Si usted se va al diccionario de la Real Academia, ¿qué le dice? Bueno, el riesgo es una contingencia o una proximidad de un daño. Eso en la parte técnica no te dice mucho. Si ahora usas la moda, que es preguntarle a la inteligencia artificial, ya te acercas un poquito más. Y entonces, ¿qué te dice? El riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte negativamente a personas, bienes y procesos. Evidentemente, ya empezamos a ver que eso se parece un poco más al temor que todos tenemos que nos afecte una descarga eléctrica. Lo próximo que uno se pregunta es, bueno, ¿y qué hago? Nosotros, como muy cubanos que somos, tenemos la primera opción, que es esta. Vamos a tirar los dados, vamos a tirar las cartas. Gracias. Y vamos a ver qué nos depara el destino. Pero la buena noticia es que existe otra. Existen métodos matemáticos que nos ayudan, fíjense que no a prever el 100%, sino a modelar y dimensionar un poco la amenaza que se cierne sobre nosotros. Este marco regulatorio viene desde la IEC, o sea, el Comité Electrotécnico Internacional, que es la familia de normas que ya se mencionó anteriormente, y nosotros como Cuba, como ADSI, la asumimos y la incorporamos en la normativa nacional. A mí me gusta explicar la familia de normas 62305 de la siguiente manera. La primera parte te explica qué cosa es la amenaza. Hablando en cubano, ni siquiera en español, te mete el miedo. Oye, sí, esto es dañino, esto te puede causar muchas pérdidas. La segunda parte entonces te tranquiliza un poco más y te dice, sí, pero los riesgos se pueden calcular. Y puedes obtener la respuesta sin acudir a un espiritista de si necesitas o no protección y de qué nivel va a ser esta protección. Y en base a los riesgos que uno calcula, las siguientes dos partes, que son la 3 y la 4, te guían en el diseño de la protección eléctrica tanto en sistemas exteriores como en sistemas interiores. O sea, barre todo, desde el temor inicial hasta me siento muy seguro porque creo que cumplí con todo lo que me dice la norma. Y el objeto de este sistema que nosotros estamos diseñando, de hecho, que ya tenemos diseñado en explotación, es el riesgo, porque lo consideramos uno de los pilares fundamentales para tener una protección bien concebida. Si usted no dimensiona correctamente el riesgo, puede irse por encima o peor, por debajo. La norma 62305 ha evolucionado, no es una norma que se ha quedado estática. La primera edición fue del 2006. A partir de ahí, a medida que se han mejorado los métodos de cálculo, se han mejorado las fuentes de datos y, por supuesto, la experiencia que uno va tomando, el primer trabajo que uno hace, siempre cuando se para en el tiempo ve
posibilidades de mejorarlo, bueno, eso ha hecho la IEC. Ha ido evolucionando, está en la edición 2, que es del 2010. Esta edición, fíjense que nosotros resaltamos en naranja, es la que asume Cuba, la que actualmente está incorporada a nuestro marco regulatorio, y fresquecita del año pasado está la edición 3. Entonces, un mensaje aquí, no solo hay que aplicar la norma, hay que aplicar la edición que asume nuestro país. Nosotros no estamos tan atrasados como el 2006, todavía no hemos analizado la adopción de la 2024 y por eso estamos en la del 2010. Los cálculos, porque sí, si yo les digo hay forma de calcular el riesgo, van a decir, ¿cómo? Bueno, vamos a pasar un poco a adelantar un poco la diapositiva porque la finalidad fundamental de esta diapositiva es meterle miedo. Fíjense, la norma define 4 fuentes de daño que gráficamente podemos resumirla en si te cae en la cabeza, si te cae cerquita, si cae en líneas de conducción que van hacia tu instalación o cerca de estas líneas. Bueno, con estas fuentes primarias de daño se definen tipos de daño, tipos de pérdida y finalmente los riesgos. Los riesgos son de 4 tipos fundamentales: de pérdidas de vidas humanas, pérdida de servicios públicos, pérdida de patrimonio cultural y pérdidas de valor económico. A su vez, estos riesgos se descomponen en varios componentes que son aplicables o no en función de las condiciones que uno va a modelar. Si alguno de ustedes está pensando, bueno, eso no hay quien lo calcula a mano, yo logré mi objetivo. Por supuesto, este sistema de cálculo es muy enrevesado, es muy complejo y si uno tiene alguna herramienta que lo ayude, lo agradece infinitamente. Antes de nosotros comenzar a trabajar en crear la nuestra, por supuesto que hicimos un estudio del estado del arte muy aterrizado a Cuba. ¿Y qué nos arrojó? Existen 2 herramientas que son las más utilizadas por nuestros proyectistas y especialistas. La primera es el IS-RISE, que es de la IEC, y el segundo es un software de cálculo del índice de riesgo de aplicaciones tecnológicas. Ambos son aplicaciones de escritorio. Podemos afirmar que el IS-RISE implementa la edición 1, o sea, del 2006, y nos quedaba realmente la duda de qué edición implementaba la otra herramienta porque no lo dice de forma explícita en ninguna parte. Y entonces acudimos a los casos de prueba. ¿Qué hace la norma? La norma, después de aterrorizarte con los cálculos, te da casos de prueba en los anexos que permiten validar los cálculos o la herramienta o el método que uno vaya empleando para calcular el riesgo asociado al impacto del rayo. O sea, que después que usted modela las formulitas en un Excel, por ejemplo, puede introducir datos de los casos de prueba y comparar contra eso qué tan cerca o tan lejos de la verdad está lo que usted creó. Y nos arrojó datos muy interesantes. Por ejemplo, el primer caso de estudio, que es una casa rural. Tomamos el riesgo 1, que es la probabilidad de pérdidas de vidas humanas. Y entonces, fíjense, la norma te dice que es 2.51 el valor que te debe dar. Si corremos eso en el IS-RISE, ¿cuánto nos da el resultado? 4.25. Si lo corremos en el otro software que estamos hablando, de aplicaciones tecnológicas, da 2.42. Fíjense que al lado estábamos tratando de poner el porciento de desviación de cada uno. En el primer caso es de 169% y en el segundo es muy positivo, es apenas de un 3.7. Perfecto. Pasamos al próximo caso de estudio. Los casos de estudio están diseñados que van aumentando el nivel de complejidad. O sea, el primero es una estructura aislada, con pocas líneas de alimentación que coinciden sobre ella, y ya el segundo empieza a complejizar un poco, y lo primero que hace es que varía un poco la longitud de la línea de alimentación que va hacia la estructura. Y bueno, fíjense en
en los resultados. Llega a haber un margen de error de un 3.706%. Ustedes dicen, bueno, ¿y ese margen de error qué implica? Los valores que son superior a 1 ya implican que usted necesita obligatoriamente protección eléctrica, diseñar un sistema de protección eléctrica. Por debajo está planteándole que usted se encuentra en una zona de seguridad. Entonces fíjense, en el edificio de oficinas Z5, cuando la norma se aleja mucho de la unidad, ambos software te están diciendo llevas protección. Estábamos conversando que tan mal le va al que sobredimensiona como al que subestima. Fíjense, aquí podemos ver que puede incurrir en un gasto económico que no está justificado. Yo le debo a la ALSI uno de los principios de diseño más útiles que me ha dado, que me decía, si lo que vas a proteger cuesta menos que la protección, no lo proteja, compra otro. Y fíjense que ahí está enmarcado ese principio. Bueno, el pollo de arroz con pollo. ¿Qué cosa es GRK? GRK es una aplicación cubana. Consideramos que es moderna por las herramientas que hemos utilizado para realizarla. Esta herramienta está avalada por las autoridades nacionales. Tenemos el aval de la ALSI sobre los cálculos que ejecuta y es de libre acceso. Entonces ahora pueden ver el porqué del título tan largo. Es para realizar el cálculo de riesgo según el marco normativo cubano. ¿Qué cuál es? Es la IEC 62305, segunda parte, edición 2. Fíjense que ya hablar de la edición es importante porque contamos con 3 ediciones. Una herramienta cubana. ¿Qué nos permite tener una herramienta cubana? Primero, y lo que consideramos más importante, es que aparezca un interlocutor para el comité cubano. Hasta ahora, mientras nosotros teníamos en uso o en explotación herramientas foráneas, cualquier inquietud, cualquier necesidad de adaptación, de tropicalización, cualquier anotación estaba fuera de nuestros alcances. O sea, nosotros éramos puros consumidores, pero si necesitábamos cambiar algo, no teníamos acceso. La aparición de Quero con esta herramienta brinda, y ya creo que la ALSI lo ha entendido y nos gusta que eso sea así, que somos compañeros de trabajo para lograr lo que estamos buscando todos los que estamos aquí, que es proteger vidas. Por supuesto, viene la inclusión de valores ajustados a Cuba. El marco normativo internacional deja nichos de valores que te lo expresa como genérico y siempre dice los comités nacionales pueden ajustar estos valores según las necesidades. Con un suministrador del sistema nacional, esas anotaciones, esas modificaciones pueden ser llevadas a vía de hecho de forma inmediata. Podemos tropicalizar la interfaz. Estamos hablando de unas normas internacionales donde dicen edificios públicos, instalaciones hospitalarias, de grandes eventos, pero como habla el cubano, policlínico, hospital, bloques de apartamentos, mercado agropecuario. Esas variantes, esos valores, nunca los vamos a encontrar en una norma internacional. No estoy diciendo que ahora las tengamos, pero sí las podemos incluir, si las podemos darle valores según la categoría internacional, podemos incluirlas y podemos hacer más fácil el trabajo de los proyectistas. Y por supuesto, la independencia de actualizaciones foráneas. Una de las primeras cosas que hicimos nosotros fue buscar la actualización del software IEC RISE, que es del IEC. O sea, como decimos en Cuba, la mata. Bueno, no está, no existe. Desde el 2006 nos sacan una actualización. ¿Qué hacemos? Esto fue ahora de corre-corre. Una de las cosas que hace el software es, nos montamos sobre el último mapa de ISO-SERA único publicado por el ISME, y sobre eso montamos la división política administrativa de Cuba. Fíjense que esas pequeñas divisiones, no sé si se notan, es la división política administrativa de Cuba.
y entonces llevamos el nivel seráunico a municipio. Fíjense que independientemente de que usted pueda introducir el valor de forma manual del nivel seráunico con el que quiere trabajar, si usted selecciona el municipio de Cuba en el que está trabajando, él automáticamente va a tomarlo de ahí. Eso está referenciado a bases de datos que son actualizables. Entonces aquí lanzo el gancho. Una vez que se actualicen los mapas de niveles seráunicos por el ISME, la actualización a esto es repetir el proceso. Entonces, curiosamente, miren dentro del país cómo varía en función de la geografía y de otros elementos, no solo la geografía, los niveles seráunicos. Que como nosotros somos en el mapa mundi un pedacito, si nos tipifican a nivel mundial es un valor completo, pero fíjense la complejidad de los niveles seráunicos nacionales. Bueno, ¿cómo luce? La aplicación nuestra es una aplicación de ambiente web, por supuesto. Es la de más fácil acceso, la de más fácil actualización. Ahí está el link por el cual pueden acceder. Tienen dos opciones. Si ya tiene un usuario creado, usted se va a autenticar. Y si no, por supuesto, puede solicitar el usuario. La interfaz hemos tratado de simplificarla. Yo en una parte de mi vida laboral fui parte de, perdón por la redundancia, de un grupo de proyectos. Y entonces, más que de desarrollador, tuve la necesidad de satisfacer las demandas de esa rama, viéndolo desde el punto de vista del proyectista, no del implementador de la norma. Entonces, por supuesto, un glosario. No conozco muchos seres humanos que sean capaces de recordar todas las variables y todos los nomencladores que se enumeran en la segunda parte de la 62.305. Una parte de proyectos donde vamos a crear los proyectos y un visor de proyectos. Cuando usted vaya a la parte de los proyectos, fíjense que se le va a mostrar todos los proyectos que usted ha ido realizando. A partir de esta interfaz usted puede editarlo, puede sacar información, puede tener resúmenes, puede usar el código. Fíjense que la primera columna es el código, más adelante vamos a explicar para qué se utiliza, y por supuesto ver si con las medidas de protección que usted diseñó logró amortizar o amortiguar los riesgos o no. Se parece mucho a todas las otras herramientas. Usted va modelándose mediante el uso de parámetros cuál es la instalación y cuál es la situación que tiene su instalación. Poco a poco lo va guiando mediante apartados el software, hasta que finalmente empieza a ver que se empiezan a mover cositas al lado. ¿Qué cosas son las cositas al lado? La primera gráfica es los riesgos que tiene su instalación antes de la protección, y la segunda gráfica es una vez que usted empieza a aplicarle medidas de protección, cómo estos riesgos bajan. Adicionalmente podemos ver a la derecha en listado de parámetros, todos los parámetros que refrenda la norma, ahí aparecen listados y usted puede ir buscándolos y consultar cuál es su valor, porque es que también nos encontramos que muchos de los sistemas que habíamos explotado son especies de cajitas negras. Uno le da la operación, le da el resultado, pero no hay forma de seguir. Entonces, desde el punto de vista de revisión y de recreación de ese resultado para el cálculo de riesgo, es muy complicado. Es como el profesor que revisa la prueba, solamente tiene el resultado final del alumno que le dice, me dio 15. Bueno, sí, 15 es la respuesta, pero ¿cómo llegaste a ella? ¿Cómo yo replico que tú llegaste a ella? O no te dio 15, déjame ver dónde tú te equivocaste. Entonces, en un intento de poner puntos de prueba, ahí a la derecha pueden consultar cada uno de los parámetros que están incluidos en la norma. Por supuesto, también existen ayudas online a medida que usted pasa el cursor por algunos o por prácticamente todos los elementos, le van a salir descripciones. Estamos, les repito, pensando en el proyectista que no tenga que memorizar completamente la norma, sino utilizarla a su favor. Y por supuesto también incluimos, que consideramos novedoso, una composición de los riesgos gestionados. Hasta ahora todos
los gestores de riesgo que habíamos consultado te dan un riesgo total, por ejemplo, el R1 es muy grande, pero no te dice cuáles son los componentes. Los componentes te ayudan a saber si la parte más riesgosa es el impacto directo, si es el impacto sobre una línea que conecta y así sucesivamente. Eso influye mucho a la hora de tomar la decisión. Una vez que usted terminó el proyecto, que lo guardó, ¿qué puede hacer? Puede obtener un reporte de proyecto. Este reporte está muy intencionado a convertirse en un anexo. O sea, ahí están todos los valores que se calcularon, todo el método de cálculo, y esa puede ser la argumentación de un futuro proyecto. O sea, yo hice mi gestión de riesgo, yo entrego los valores con los cuales los hice, que hacen reproducible el cálculo que yo hice, comprobable, y eso es lo que yo adjunto en un proyecto o en una argumentación sobre la necesidad de protección de una instalación. También, utilizando el código que tenemos delante, podemos acudir a esta herramienta que es el visor de proyectos. ¿Qué permite el visor de proyectos? Una vez que yo comparto el código único de proyecto con alguien más que tenga acceso a esta herramienta, puede visualizar mi proyecto. Eso está intencionado para la colaboración en grupos de proyectos y sobre todo para integrarse en un flujo de revisión. Estamos hablando de que a lo mejor mi proyecto o mi gestión de riesgo la debe revisar algún especialista superior o algún especialista de una entidad certificadora. Yo voy a llegar el código, lo introducen ahí y está viendo exactamente el proyecto, el cálculo, o sea, le da seguimiento. ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Primero, complejizar o facilitar las interfaces en función de los clientes. No todos van a ser especialistas de ramo, no todos van a ser proyectistas, pero a todos nos interesa saber, desde un inversionista hasta un director de empresa, mi estructura está en riesgo. ¿Qué tipo de riesgo tiene mi estructura? Eso es uno de los retos que tenemos. Por supuesto, queremos ir incorporándole paulatinamente herramientas a GRK, porque estamos hablando que la gestión de riesgo es el ladrillo inicial sobre el cual usted va a diseñar su protección. Nos resultaría muy interesante hacer reportes organizacionales, porque más de un proyectista de una misma organización puede estar trabajando sobre el sistema, y a nivel global de empresa sería interesante decir, bueno, ¿cuántos de mis objetivos ya cuentan con un cálculo de riesgo? ¿Cuáles de esos cálculos de riesgo hallaron la solución que mitiga todos los daños? Y vemos eso como una opción muy interesante. Y bueno, ya se los habíamos adelantado, integrarnos con los flujos de revisión, ya sea dentro de una empresa o hacia organizaciones de certificación, como en el caso de la ALSI. La colaboración. Desde ya nosotros estamos abiertos a la colaboración. Cualquier entidad puede, basado en lo que vea en sus casos de uso, solicitar herramientas específicas. Estamos hablando de que, fíjense que nosotros el riesgo lo calculamos conforme a la norma, pero somos conscientes de que existen algunas ramas que tienen normas muy específicas. Estamos hablando de la petroquímica, estamos hablando de instalaciones que contemplen espacios abiertos, que no está abarcado en esta norma, y así sucesivamente. Si esas instituciones o empresas consideran que nosotros pudiéramos ayudarlos a diseñar herramientas más ajustadas a sus necesidades, por supuesto que estamos abiertos a ese tipo de colaboración, y lo que haríamos sería enriquecer un ecosistema de herramientas que le permitiría a los proyectistas cubanos facilitar su trabajo. Por supuesto, la solicitud de inclusión, modificación o exclusión de valores de parámetros, esto está dicho ahí, pero no es abierto. Esto tendría que ser refrendado por el Comité Electrotécnico Cubano, debería ser solicitado por la Agencia de Protección contra Incendios antes de llevarlos ahí. O sea,
que eso de yo quiero que me pongas ahí policlínico, que me pongas parque fotovoltaico con este valor, sí, se puede hacer, lo que tenemos que estar todos de acuerdo. Y por supuesto, estamos abiertos a las opiniones, a las sugerencias, basadas sobre todo en la experiencia de usuarios que ustedes tengan. Hasta aquí la exposición. Muchas gracias. Yo quiero además agregar sobre la importancia de este software y ya que vimos los márgenes de errores tan grandes que tienen estos de que mostramos ahí de aplicaciones tecnológicas y de la IS Raíz, que las empresas de proyectos hoy nos hemos encontrado a veces proyectos con cálculo de riesgo del 2006. Vamos a decir nombres, mucho menos, somos seres humanos y cualquiera se equivoca, ¿no? Pero esta aplicación viene a, ¿cómo decir?, homogenizar el contexto actual de la norma, ¿entiendes? Además que sirva para como un aval, ¿no? O un anexo, como queríamos que se viera. Están incluidos los bomberos en esta función porque es el órgano rector de la actividad, y es importante que todas las empresas de proyectos, antes de hacer su proyecto, valga la redundancia, de protección contra rayos, puedan acceder a este software, compararlo y además usarlo. Es el único software en Cuba con un aval de la Agencia de Protección contra Incendios porque se ajusta exactamente a los valores normativos.